Un día antes me dormí súper temprano como a las 8 p.m. y me desperté entre las 3 y 4 am, pues cuando me metí a Messenger tenía una videollamada de las 2 am de hace 7 minutos de haber acabado, pues yo jamás recuerdo haberme despertado a esa hora y mucho menos haber respondido, y cuando desperté al siguiente día, tenía un mensaje de esa persona diciendo: "Güey, te comportaste raro ayer en la llamada, casi no me hablabas", pues le expliqué que a esa hora yo estaba dormida y que yo jamás contesté esa llamada. A la siguiente semana, otra vez una llamada, pero decía 1 hora de haber terminado, pues paso de día, salí con mis padres y no había nadie en casa, dejé mi teléfono cargando en mi cuarto, y cuando regresé estaba en la sala, y estaba muy caliente, pues me asusté y les dije a mis padres, los cuales dijeron que era mi imaginación. En la madrugada de ese mismo día, no podía dormir ya que había dormido en la tarde, pues cadenas cerca de la puerta de mi cuarto, no pude dormir nada esa noche. Un día que yo no había salido para nada a la calle porque hacía frío, entonces me quedé en mi casa y me dormí. Cuando me levanté al día siguiente como a las 9:10, vi en mi galería una foto de una calle, foto que nunca tomé, y tenía la fecha del día de ayer. Lo raro es que no conozco esa calle, que nunca salí, ni tomé la foto. Un día me dormí así bien temprano como a las 8 p.m, en esos tiempos mi celular lo dejaba cargando en la cocina y al despertarme a las 6 am vi que estaba en llamada con un amigo y habíamos charlado toda la madrugada, cosa que no recuerdo haber hecho, y los mensajes de mi amigo eran preguntándome si estaba bien porque en la llamada se escuchaba mi voz bien curiosa. Una vez, también me encontraba en vacaciones, por lo tanto era normal para mí amanecerme, eran las 6 am y escuché pasos de alguien acercarse y lo único que me ocurrió fue hacerme el dormido para que no me regañaran por andar desvelándome. Con los ojos medios entreabiertos vi a mi papá entrar a la habitación y sentarse en mi cama para hacerme cariño y quedarse viéndome. Cuando se fue dejó la habitación en la luz prendida y puerta abierta. En ese momento yo me dormí sin darme cuenta, y al despertar a las 12 p.m. mi mamá me preguntó por qué tenía la puerta abierta y le explico, y me recuerda que ese día mi papá no había estado en la casa, llevaba una semana quedándose en la casa de mi abuelo y yo no lo había recordado por pendejo. A mí me pasó en tiempos de pandemia, tenía el registro de llamadas de un número súper raro, pero llamadas que yo respondía en la madrugada, y que no recordaba. Cuando trataba de asimilar la situación, le devolvía la llamada pero me decía que el número era inválido, y para esto mi vecina me fue a reclamar una vez, que porque en las madrugadas se escuchan gemidos. Yo vivía sola. Duermo en llamada con mi novio. Una vez terminamos de ver una película de terror, esa semana nos habíamos aventado puro maratón. Total, me voy a dormir y él se queda despierto. Al poco rato escucho que me llega mensaje tras mensaje. Me saqué de onda porque se supone estaba dormida en llamada con él, y me dice: Alf, ¿estás hablando? ¿Estás susurrando? Obviamente no era yo ya tenía rato que me había dormido y jamás hablo dormida. Me pasó algo por el estilo hace unos meses. Mi alarma sonó a eso de las 4:30 am. Me levanté porque pues tenía que alistarme para ir a la prepa. Justo a las 4:35 mi papá me empezó a marcar. Me dio un escalofrío porque mis papás aún estaban dormidos y mi papá suele dejar su teléfono en la sala. Me marcó por algunos 20 segundos, me dio miedo contestar, solo dejé mi teléfono en mi cama y fui al cuarto de mis papás para quitarme de dudas. Mis papás estaban muy dormidos y el teléfono de mi papá no se veía por ningún lado, ni siquiera en la sala. Seguí haciendo mis cosas aunque tenía miedo. Pasó 1 hora y mi papá se levantó para irme a dejar. Cuando encendió todos los focos de la casa, vi que su teléfono estaba en la mesa de la cocina. Creí que todo esto solo había sido algún efecto PQ. Aún tenía mucho sueño, incluso en la escuela seguía checando mis llamadas perdidas y ahí seguía. Cada que recuerdo esta anécdota me da curiosidad saber qué o quién hizo eso, y con qué motivo, aunque también me quedé con la duda de qué habría pasado si hubiese contestado, aunque por alguna razón prefiero haberme quedado con esa duda y haberlo sabido.
Me pasó pero con mi abuela materna. Yo estaba dormida y mi hermana escuchó que yo le respondí a mi abuelita y me volví a dormir. Después mi hermana me preguntó que a qué iba a ir con mi abuela. Yo me saqué de onda porque yo no le dije a mi abuela que iría con ella, pero mi hermana me dijo que ella había escuchado que me había llamado mi abuela y que le dije que al rato iba a revisar mi celular y resulta que sí había contestado la llamada de mi abuela y encima duré 2 min hablando con ella. Hace tiempo eran las 3 AM, yo estaba jugando Roblox cuando una prima me manda videollamada. Como estaba ganando no la quise contestar y después de haber ganado el juego, traté de contestar pero ya no lo logré. Al día siguiente era domingo y le conté esto a mi hermana. Me dijo que a ella también le mandaron videollamada y cuando la contesto, todo estaba oscuro y que se escuchaban unas respiraciones con un ligero llanto de la videollamada. Mis primas estaban solas esa noche. Mi papá salió con sus amigos en la noche y me pidió que si le podía abrir la puerta. El caso es que ya eran como las 2 y me dio sueño, y me quité el silencio a mi celular por si me marcaba yo escuchaba. Resulta que me desperté muy de repente como 5 minutos después, y tenía una llamada perdida del de hace 1 minutos que yo había contestado, aunque no fuera así, y fui a checar a las cámaras para ver si había llegado ya, pues en cuanto me acerqué a la puerta empezó a tocar. Le pregunté que si él me había marcado y no fue así. En vacaciones fui a la casa de mi abuelita y dormí. A la mañana siguiente desperté en otro cuarto donde habían fallecido 2 tíos y desperté con un cuchillo grueso abrazado. Cuando pregunté que por qué me había despertado así me dijo mi abuelita que a la mitad de la noche dormía con ella porque me daba miedo dormir sola. Me levanté, abrí la puerta y bajé a la cocina hasta un tío que oía abajo se despertó por tanto ruido que así hasta encontrar el cuchillo perfecto, por así decirlo. Y cuando iba a subir las escaleras, me detuvo y me dijo que no agarrara esos cuchillos porque me podía lastimar. Ellos así me lo contaron y le dije que solo era para darle un buen recibimiento a la visita. Subí y me acosté en ese cuarto. Yo no recuerdo nada de eso, solo que tenía muchas heridas en el cuerpo como rasguños y golpes sin el líquido rojo, como si me hubieran pasado tiempo atrás. Hoy en día solo los recordamos ese tío y yo. Yo con mi exnovio hacíamos siempre videollamada en Messenger, veíamos pelis. Bueno, pues una vez como se escuchaba su respiración cuando estaba dormido colgué y después de eso me marcó muchas veces. Yo estaba dormida, me enojé porque pues no tenía caso que siguiéramos hablando si ya estábamos durmiendo. Le contesté en la última llamada, solo se escuchaba respiraciones, colgué porque me dio miedo. Al siguiente día me desperté y me dio por tomar fotos. Habían 2 vídeos, uno en negro y uno como si estuviera grabando la peli que estábamos viendo, pero se escuchaba súper bajito. La grabación era de mi cel. Una vez yo y mi amiga estábamos hablando por WhatsApp y yo ya no le contesté, me quedé dormida y ella me mandó un mensaje a las 2 AM de que si ya estaba dormida y yo pues no respondí porque pues si estaba dormida hasta en la mañana que me dijo: "Ve, me respondiste y me dijiste que no estabas dormida, pero me pusiste un no al revés y una cadena". Y le dije: "No, yo no te respondí porque yo estaba dormida a esa hora". Y me dijo: "¿En serio tú me respondiste?". Hasta me mandó captura y si yo se lo escribí. Lo peor es que en mi teléfono no estaba el mensaje y tampoco aparecía mensaje. Y ni en los emojis que usas recientemente no aparecía la cadena y pues nunca supimos qué fue lo que pasó.